para ya dar inicio a esta nueva charla del ciclo de seminarios de la Sociedad Chilena de Evolución. Saludos a todos, espero que estén bien. Y el día de hoy tenemos al doctor Juan Opazo, de la Universidad Austral de Chile. Juan te agradecemos, Juan, por aceptar la invitación, así que muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Juan es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile y luego realizó en la misma universidad su doctorado, donde egresó el año 2003, para después realizar dos postdoc en Estados Unidos, uno en la Wayne State University en Michigan y en la Universidad de Nebraska en Nebraska. Luego, él, al momento de retornar a Chile, retorna a la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia, donde desde entonces se desempeña como académico y actualmente es profesor titular del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Tiene un registro de publicaciones impresionante, ha formado a mucha gente, tiene 11 estudiantes de doctorado, entre doctorado, magíster y distintos tipos de licenciaturas. Ha participado en una serie de proyectos, actualmente cuenta con un proyecto Fondesit, y además es investigador asociado del núcleo Milenio Minicat, sobre el rol de los canales iónicos en algunas patologías. Y dentro de lo que también queremos destacar de Juan es que actualmente se desempeña como director del programa de doctorado en Ciencias, Convención de Ecología y Evolución de la Universidad Austral de Chile, y además es coordinador general de la Escuela Latinoamericana de Evolución que se está realizando, creo que anualmente, ¿no, Juan? Bianualmente con el sobresalto de la pandemia. Perfecto. Entonces, es un poco la introducción de Juan, así que, Juan, te dejamos para que pueda hablarnos sobre tu último investigaciones. Perfecto. Ahí estoy compartiendo. Ahí no sé si se ve bien ahí. Sí, perfecto. Ya, ahí me escuchan bien. Sí. También. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es una súper buena iniciativa de la sociedad que tenga estos seminarios de manera periódica. Yo creo que es importante que quienes trabajamos en biología evolutiva aquí en Chile sepamos qué es lo que hacemos entre nosotros, ¿viste? Eso es súper importante. Lo que yo les voy a contar hoy día tiene que ver un poco con las cosas que hemos venido haciendo, pero lo que yo les voy a relatar tiene una línea de tiempo en donde, adosado a las investigaciones que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio, también están algunas, como dice el título, historias detrás de las investigaciones que de repente son cosas que dan lecciones que son importantes, y eso es quizás lo que también les quiero transmitir en esta presentación, ya que, bueno, los papers ustedes saben, están publicados y uno puede leerlos, ¿no? Ay, a ver, ahora sí. Ahí está. Entonces, cuando uno ve una diapositiva como esta, nacen todas las preguntas que nosotros queremos responder, ¿no? En el fondo, ¿cuál es el origen de esta diversidad a distintos niveles? Y con el tiempo y con el desarrollo de la tecnología de secuenciación de genomas completos, nosotros quienes estamos interesados en la parte genética, nos hemos podido acercar bastante más a cuáles son las bases genéticas de la diversidad biológica. Y cada día que pasa es un mejor día porque se van secuenciando más y más, que en el fondo con una densidad taxonómica que permite hacer realmente reconstrucciones que son bien importantes y bien precisas. Esto ha fascinado, la base genética de la diversidad ha fascinado a los científicos y a las científicas desde hace muchísimo tiempo. Les voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este es bueno, justo está Jay acá, así que capaz que lo explica mejor que yo, pero
Este es un ejemplo que es bien sencillo, pero en donde el genotipo y el fenotipo están bastante cerca, y esto tiene que ver con la hemoglobina y la afinidad al oxígeno, en donde aquí mostraron ratones del género Peromyscus en distintas altitudes, 620 a 1158 y a más de 4000 metros de altura, y lo que ellos vieron es que la diferencia en afinidad de oxígeno se debería a 5 cambios en una de las subunidades de las alfaglobinas. A ver, ahí sí, ahí sí. Otras cosas también que tienen cierta cercanía entre el genotipo y el fenotipo es este trabajo que ya es un poco más reciente, del año 2014, de Nimura, en donde ellos identifican, anotan los genes receptores olfatorios en estas 3 especies de mamíferos, y lo que ven que hay diferencias sustanciales en distintas categorías, lo que ellos llaman genes que son funcionales, genes truncados, pseudogenes, pero en particular, y lo que resalta aquí también a la derecha, en el fondo, es la parte ya de genes funcionales, donde uno ve que, por ejemplo, el elefante africano tiene casi 2000 genes putativamente funcionales, mientras que hay otras especies, como por ejemplo el orangután, que tiene casi 300 nomás. Y eso, en el fondo, con una suerte de proxy de las capacidades olfativas de las distintas especies. Esto también es un poco más nuevo y esto es súper interesante. Yo cuando vi este paper, en realidad fue muy impresionante, porque en el fondo en este experimento lo que hacen es que muestran que la desaparición de las extremidades en serpientes estaría asociada con cambios que interrumpen la función de un enhancer crítico para el desarrollo de las extremidades. Y lo que ellos hacen, en el fondo, lo que ellos se dan cuenta en serpientes, en el fondo, este enhancer que tiene una consecuencia en la expresión de este gen, en el fondo, en las snakes, en el fondo, no funciona, digamos. Y ellos hacen experimentos con ratones, hacen experimentos donde resucitan este enhancer, y lo que se van dando cuenta que a medida que ocurrió la evolución de los escamados, particularmente de las culebras, en el fondo, lo que ven es que este enhancer se va degradando. Y bien impresionantes son lo que ellos muestran aquí, porque fíjense que aquí tienen, por ejemplo, el ratón en el wild type, y ven que en el fondo todo funciona bien, y el fenotipo es que sale un ratón en el fondo con sus 4 extremidades, mientras que si ellos toman este enhancer de la cobre y lo ponen en el ratón, sale un ratón que no tiene extremidades. Realmente impresionante, y este paper, quien tenga tiempo y ganas de leerlo, se los recomiendo. Más recientemente, ya de este mismo año, en el fondo, no sé si ustedes lo habrán visto en redes sociales, tiene que ver con esto de que en peces, en el fondo, manejando la expresión de este gen HOX-A11, en el fondo, ellos logran, en el fondo, generar estructuras en peces que serían parecidas a las de nosotros los tetrápodos. Entonces, dándose cuenta que, como dice aquí el título, que en el fondo ellos tienen esta capacidad latente para generar otras estructuras que no están naturalmente en los peces, ¿no? Cuando yo comencé en esto de que quería tratar de dedicarme a entender cómo cambiaba el material genético en el tiempo, tal como dijo Lenny en la presentación, yo me enrolé en un doctorado en ecología, y bueno, y en ese claustro no había gente que trabajara en evolución molecular, así que fue un periodo un poco difícil, pero bien desafiante. En donde, bueno, una vez que terminé todos los cursos, tenía que hacer una tesis, y bueno, partí por escribir un proyecto. Estaba en Santiago, sin mucha masa crítica, y lo que hice fue buscar un poco de ayuda en Enrique Leza, un académico de la Universidad de la República en Uruguay, que tenía experiencia en estas cosas. Y me acuerdo que cuando yo escribí mi proyecto, partí para Uruguay, y como dice ahí, la maleta estaba llena de ideas y de entusiasmo. Y nunca voy a olvidar eso, porque, bueno, fui para allá, le presenté mi proyecto, le dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer para poder defender mi examen de calificación. Y la maleta volvió vacía, porque en realidad
me echaron para atrás todo. Era un proyecto que, mirándolo un poco en retrospectiva, en ese tiempo quizá era no realizable, dado los datos los cuales se disponían. Yo creo que hoy día es realizable, pero hoy día es hoy día y no era el tiempo en que yo necesitaba tener un proyecto de tesis. Eso provocó, obviamente, como ustedes imaginarán, tanto en el inicio de una carrera científica, todavía ni siquiera con un doctorado en la mano, una tormenta en la cual en el fondo se me habían caído todas mis expectativas. Yo pensaba que tenía un proyecto maravilloso, pero bueno, no fue así. Y bueno, lo que ocurrió en ese tiempo es que en realidad traté de desconectarme un poco y ponerme a leer algunas otras cosas para ver en el fondo a qué podía echar mano, ¿no? Y bueno, después de esta tormenta vino la idea. Y la idea fue, mientras yo leía este libro que es un clásico en biología evolutiva de Moto Kimura, de la teoría neutral de selección de evolución molecular. En el fondo, fíjense aquí lo que yo les voy resaltando. Estaba leyendo y dice que, bueno, los cuyes y sus especies relacionadas, los roedores tricomorfos, su molécula de insulina tiene una tasa espectacularmente rápida de evolución. Entonces, bueno, en realidad yo pensé, bueno, este tipo de ratones, en el fondo donde están los cuyes, las maras, el degu, los tucutucus, los puercoespines, algunos de ellos estaban disponibles y uno podría capturarlos incluso aquí con cierta facilidad. Fue así como, bueno, empecé a generar esta idea, y me di cuenta que incluso en este paper, que es uno de los papers seminales de la teoría neutral, en el fondo, junto con el de Kimura, por supuesto, incluso ya hablaban de esto, en donde uno ve que aquí es donde hacen la comparación de reemplazos aminosídicos entre el guinea pig y otras especies de mamíferos, ven la cantidad de reemplazos, versus que si uno ve aquí lo mismo, en el fondo entre distintas especies de mamíferos tienen reemplazo 1 o 2, porque en realidad la insulina es una molécula muy, muy conservada. Entonces, bueno, yo dije, bueno, ahí está, parece que yo podía ir a capturar algunos de estos animales y tratar de hacer un proyecto, lo cual, por suerte para mí, funcionó y funcionó bien. Entonces ya ahí me daba cuenta que este era mi grupo, los districognatos en el fondo, son un grupo que está, este grupo de acá que habita en Sudamérica, y estos que son del viejo mundo. Y ahí me puse a leer un poco la literatura y me di cuenta de que habían cosas que eran bien interesantes, en donde, fíjense esta figura, en donde aquí tenemos control y tratamiento, y aquí tenemos la concentración de glucosa en la sangre, y aquí lo que ocurre es que lo que se inyecta en las distintas especies es un anticuerpo antiinsulina de vaca en estas distintas especies. Y como es de esperar, por ejemplo, cuando uno lo usa en la rata, en el control no pasa nada, pero cuando uno inyecta el anticuerpo, neutraliza la insulina y obviamente la glucosa sanguínea se eleva. Pero si uno hace lo mismo en el guinea pig, en el fondo, en el cuye, eso no pasa. Tampoco pasaba en el degu, tampoco pasaba en el tucutucu, pero sí pasaba en la chinchilla, en galea y en un equimio. Entonces, en el fondo, sí, parece que realmente la insulina es distinta, pero no es un patrón único en todas las especies. Esta figura muestra en la parte de arriba, fíjense, la concentración de insulina, y aquí la producción de CO2 como una muestra de actividad metabólica, usando la insulina del cerdo como en el fondo el gold standard. Y ahí lo que uno ve en el fondo es que a todas las insulinas de tricomorfos les cuesta más, en el fondo necesitan mayor cantidad de insulina para llegar a la misma respuesta, si es que llega. Y en este caso tenemos lo mismo, concentración de insulina y aquí en el fondo incorporación de timidina como un proxy de crecimiento. Y aquí ven que de nuevo está el cerdo como el gold standard, y lo que ustedes se dan cuenta es que todas las insulinas de los tricomorfos logran capacidades de crecimiento que no logra un mamífero común y corriente. Aquí lo mismo son ensayos de competencia de unión, tenemos concentración de proteína, y aquí tenemos la insulina de guinea pig unida, y lo que ustedes ven ahí es que quienes son capaces de desplazar a esta insulina unida de guinea pig, que es solamente la misma insulina de guinea pig y de un equimio, pero de algunos factores de crecimiento no compiten.
Y aquí hicieron lo mismo y se dieron cuenta que había un factor de crecimiento derivado de plaquetas que sí competía por la unión a la insulina del cuye. Lo cual quería decir en el fondo que la insulina de estos districomorfos se estaba uniendo a otras partes, a otros receptores que no se unía regularmente la insulina. Y lo que nosotros hicimos fue ir a terreno, colectar muchas de estas especies. También pedimos muchas a museos, por lo cual eso es un valor increíble, las colecciones y la cantidad de recursos que tienen para que uno pueda hacer investigación. Y secuenciamos vía PCR en distintas especies, secuenciamos el gen completo a través de distintos fragmentos correspondientes a sus distintos exones. Todo esto fue llevado a la parte del laboratorio, fue llevado a cabo en Uruguay, en donde era un laboratorio que había un solo termociclador para todo el laboratorio, que por suerte era un termociclador que funcionaba con una luz que se prendía y se apagaba y tenía un ventilador, entonces se regulaba la temperatura así, y era muy rápido. Entonces mi estrategia de secuenciación era que yo llegaba a la Facultad de Ciencias todos los días a las 6 de la mañana, y entre 6 de la mañana y 9:30 podía hacer varios PCR, y el resto del día principalmente me dedicaba a otras cosas porque ya llegaba el resto del laboratorio a hacer también sus propios PCR. Fue un periodo bien intenso, pero que rindió mucho fruto. Fíjense que cuando uno hace estas pruebas de NDS, para ver si es que la tasa de sustitución no sinónima es mayor a la sinónima, como un proxy de neutralidad, y que uno puede decir que sería un régimen de selección positiva. En todas ellas, el de NDS daba sobre 1 y bastante más sobre 1, y las pruebas de razón de verosimilitud eran significativas. Lo que decía que realmente uno podría decir que la molécula de insulina en estos animales habría tenido un evento de selección positiva, en donde se habían fijado varios reemplazos aminoácidos. Era bueno el modelo de la insulina en este caso en particular, porque la insulina es intensamente estudiada de todos los modos, incluso de la estructura de la insulina. ¿Y por qué les digo esto? Porque fíjense que aquí está, aquí dice la cadena A, es una cadena A y una cadena B. La insulina, la cadena A está en azul, la B está en rojo, y lo que está marcado aquí son los aminoácidos que serían inferidos bajo selección positiva. Fíjense que da una casualidad, entre comillas, que todo parece ser un parche, o sea, que es un parche continuo en la molécula, lo cual parece más que una casualidad. Más interesante era que este parche incluía a estos dos residuos que son el segundo sitio de unión al receptor, lo que podría eventualmente explicar en el fondo estas propiedades fisiológicas distintas de la insulina. Y cuando uno mira la insulina como un hexámero, porque la insulina nosotros las almacenamos, pero los districomorfos son incapaces de almacenar, no almacenan insulina, lo que uno ve es que este parche además está en las zonas de contacto entre moléculas de insulina cuando nosotros miramos la estructura del hexámero. Entonces, resultó ser un buen modelo porque teníamos un montón de información en el fondo para nosotros ver qué es lo que pasaba en estos animales. Una vez que teníamos esto listo, yo en realidad estaba ya bien con mucho entusiasmo en realidad, y yo pensaba, bueno, estaba la insulina, estaba resolviendo un problema que era súper importante, que después me di cuenta que era importante principalmente para mí, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un estudiante muy entusiasmado? Lo manda a Science. Y lo escribí para Science, lo mandé a Science, creo que en menos de 15 segundos recibí el rebote, ¿no? Que me dijeron sí, pero no. Pero eso tampoco, en esos tiempos, joven entusiasta, no bajé los brazos y lo mandé al PNAS. Y ahí eso fue una experiencia bien interesante por lo siguiente. Porque quien tomó ese paper como editor asociado fue Masatoshi Nei, que es una persona bien destacada en biología evolutiva en la parte molecular. Y en el mail que él nos manda, nos dice lo siguiente, y lo voy mostrando línea por línea para que vean que uno puede ir entusiasmándose de a poco. Entonces, Masatoshi Nei nos dice que, bueno, el problema es atractivo, ha estado dando bote por décadas, los autores reportan un avance importante en el entendimiento del mismo, pero no. Bueno,
listo, nos dijeron que no, nomás agarramos las maletas vacías de nuevo y nos fuimos a otra parte. Finalmente terminamos publicando esto en el journal que fundó Masatoshi Nei, que es el Molecular Biology and Evolution, que es un journal, a mi entender, bastante bueno en el área. Y una de las cosas, después de todo esto, de todos estos pasares que yo les cuento para poder llegar a este proyecto tesis, para haberlo desarrollado, que finalmente me valió el grado, ¿no?, para poder defender mi tesis, una de las cosas que provocó bastante satisfacción fue esto, fue que ahora en los statements, en el fondo del libro de Ney, donde relata porque la insulina va a seguir siendo un ejemplo de aceleración en tasa, además de poner los papers clásicos, en el fondo reconoce el trabajo que hicimos nosotros para poder avanzar en el entendimiento de este patrón que uno ve, que les digo que todavía falta muchísimo, muchísimo por avanzar, y con los datos que hoy día depositados de manera pública uno podría hacer muchas cosas. Yo después del doctorado me moví a Estados Unidos a hacer postdoc. En uno de ellos en mi segundo postdoc, fui donde está Jay, ahí que Jay está en la audiencia, y fue una experiencia bastante buena. Bueno, ese soy yo cuando era joven, y él es Federico, otro postdoc también, que yo lo conocía de antes, él es uruguayo. Nosotros nos denominábamos, como dice aquí en la foto, el dual processing, ¿viste? Porque trabajábamos todo en conjunto, ¿viste?, tratando de entender qué es lo que pasaba con las familias de las alfa y las beta-globinas en mamíferos. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque nosotros cuando empezamos con la idea de trabajar en esto, el comentario de gente era, en realidad se sabe casi todo ya. En el fondo tratando de decir que quizás no valía tanto el tiempo, la pena, el esfuerzo de minar las bases de datos. Y hay que entender que esto pasó, no sé, en el 2007, donde la cantidad de datos públicos no eran los que había hoy día. Había mucho menos, entonces, y principalmente asociado a especie modelo, entonces uno podría llegar a pensar de que ya se sabía casi todo. La primera pregunta que nos hicimos fue muy sencilla, y era que nosotros más o menos conocíamos el repertorio de beta-globinas de los placentados, que es bastante variable, pero aquí lo ejemplifico con el repertorio de nosotros, los seres humanos. Invariablemente los marsupiales tienen solamente dos genes, uno de expresión temprana y uno de expresión tardía, y nosotros queríamos saber qué es lo que pasaba en los monotremas para simplemente conocer qué es lo que había acá y cómo había evolucionado de los distintos ancestros, ¿no? Y nosotros fuimos en el fondo al genoma del platypus, del ornitorrinco, y encontramos dos genes. Inicialmente no era muy alentador ni muy excitante el resultado, y nuestra predicción filogenética era que lo más probable es que nosotros fuéramos a encontrar en un clado los genes de expresión temprana y en el otro clado los genes de expresión tardía. ¿Ok? Entonces nosotros tomamos esta secuencia y muchas otras más y reconstruimos primero que nada un árbol, y lo que nosotros encontramos fue, para poder ir guiándolos, en el fondo los genes de expresión temprana, pero en mamíferos placentados y marsupiales, los genes de expresión tardía en mamíferos placentados y marsupiales, y los de monotrema los encontramos todos juntos. Eso era un patrón que nosotros no esperábamos, y para suerte de nosotros, que si ustedes se fijan que si bien habían dos genes, aquí hay tres secuencias, es porque encontramos la de Tachyglossus, que nos sirvió de manera importante, sobre todo para poder descartar fenómenos de conversión génica que pudieran dar patrones en donde los parálogos se parecen más entre sí que los ortólogos. Entonces era un patrón que era difícil de entender en ese momento, y lo que nosotros hicimos fue, bueno, hacer lo mismo, pero ahora en vez de usar las secuencias de proteínas, nosotros tomamos la región río arriba de los genes, aquí y acá, tanto en monotremas como en marsupiales, y reconstruimos nuevamente un árbol. Y fíjense que el patrón que encontramos es exactamente el mismo. Todas las beta-globinas de marsupiales juntas, todas las epsilon globinas de marsupiales juntas, y ahora encontramos el ornitorrinco del gen 5' y 3' juntos. Nuevamente no éramos capaces de inferir relaciones de homología entre los distintos grupos de mamíferos. Finalmente lo que nosotros hicimos también fue generar alineamientos dentro de los clústeres. En el fondo aquí tenemos los genes. Los genes tienen 3 exones y 2 intrones, y en el fondo lo que uno hace es alinear estos genes.
y representarlos de manera gráfica. Y esto es lo que uno tiene. Entonces, fíjense que estas tres secuencias, estos tres paneles corresponden a marsupiales, mientras que este es el del ornitorrinco. Y ustedes, simplemente viendo, se dan cuenta que hay un patrón que une estos tres paneles, a diferencia de esto. Por ejemplo, fíjense que, a ver, se me había olvidado, estos son los exones, estas rayas azules o moradas, y las amarillas son los intrones, y estas rayas continuas representan regiones de buen alineamiento. Entonces ustedes se dan cuenta que siempre en los exones hay buen alineamiento, lo cual es esperable, pero fíjense que en los marsupiales el intrón ha divergido tanto entre parálogos que no alinea bien. Lo mismo pasa acá, y aquí debe haber una inserción o una deleción. Mientras que en el caso del ornitorrinco, en el fondo la región de buen alineamiento se extiende desde la región 5', pasando por los exones y los intrones, lo cual obviamente habla de un patrón que es distinto, y que si uno quiere usar en el fondo la conservación aquí como un proxy de tiempo, uno podría pensar de que la duplicación que dio origen a los dos genes del ornitorrinco es más reciente en el tiempo que lo que nosotros vemos en marsupiales. Finalmente, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Perdón. Es que las beta-globinas habrían diversificado de manera independiente en monotremas y mamíferos terios. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es la filogenia de los grandes grupos de tetrápodos, y dentro de esto tenemos en el fondo cómo habrían evolucionado las beta-globinas. Por ahora dejemos las omega por fuera, pero el punto es que habría habido un gen de copia única que en el ancestro de los monotremas habría diversificado para dar origen a los dos genes que nosotros anotamos, y que en el ancestro de los mamíferos terios también habría duplicado, y este repertorio de dos genes es el que nosotros encontramos invariablemente en marsupiales, mientras que se habría expandido en mamíferos placentados. Entonces, ese patrón parecía en ese momento bien impresionante, y lo que nosotros hicimos después de ese trabajo fue seguir intentando conocer si es que esto era una excepción o realmente era lo que estaba pasando, más la regla, ¿no? Y en el año 2010 nosotros realizamos un nuevo intento, expandiendo la escala taxonómica en el fondo a tetrápodos, y fíjense lo que nosotros vimos, estas son las alfa-globinas, no las beta, pero fíjense que las alfa-globinas en el fondo uno encuentra un clado con representación de todos los tetrápodos para las alfa-E, para las alfa-D y para las alfa-A, lo cual nos quiere decir un árbol bastante simple, pero el que nos quiere decir que el ancestro común del grupo habría tenido un repertorio de 3 alfa-globinas. Si uno hace exactamente el mismo ejercicio con las beta-globinas, uno encuentra un patrón totalmente distinto. Todas las beta-globinas de aves juntas, todas las beta-globinas de mamíferos juntas, lo mismo pasa con anfibios, con peces, y en ese momento, estamos hablando del año 2010, solamente habían pocos escamados, así que estaba la Anole lizard nomás, y también se recuperaban juntos, en el fondo todos los escamados juntos. Lo cual sugería, en el fondo, que en todos estos grupos el repertorio de beta-globinas se había originado de manera independiente. En el fondo, en cada uno de estos ancestros habría habido un gen de copia única ancestral que se habría expandido. ¿Ok? Por lo cual, en el fondo, la beta-globina de nosotros los humanos no es ortóloga de la beta-globina de las aves, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se originaron de manera independiente. No son uno a uno ortólogas. Pero nunca nos dimos por vencidos, en realidad, y seguimos. En el año 2018 hicimos otro intento. Y aquí ustedes se dan cuenta de que, de nuevo, las alfa-globinas, con un repertorio de secuencia bastante más grande, nosotros recuperamos todas las alfa-Ds, todas las alfa-A y todas las alfa-E, con todos los grupos que nosotros muestreamos, lo que quiere decir nuevamente que corrobora que en el ancestro del grupo, en el fondo, había un repertorio de 3 genes, y eso fue lo que heredaron los distintos grupos, más allá de que después hayan habido algunas duplicaciones en algunos genes en particular. Pero cuando uno hace la beta-globina, el patrón es realmente complicado, súper complicado. Esto es de los árboles más complicados que nosotros yo creo que hemos visto, en donde para poder ir guiándolo, fíjense que uno recupera de nuevo todas las beta-globinas de las aves, todas las beta-globinas de los cocodrilos juntas, todas las beta-globinas de las tortugas,
y de los escamados, y por ahí está la atuatara, como grupo hermano de los escamados, ¿no? Entonces, nuevamente, el patrón sugiere que ahora cuando uno abre el abanico dentro de saurópsidos, en cada uno de estos grupos habría habido en el ancestro un gen que habría expandido de manera independiente en cada uno de estos grupos. ¿Qué es lo que mostraban nuestros resultados entonces aquí? Es que habría habido una duplicación en el ancestro de los saurópsidos que habría generado dos genes. Esos dos genes estarían presentes en la tatuara, o sea, la tatuara sería la única especie de saurópsido que tendría el repertorio de genes ancestral, mientras que en el caso de los escamados, este linaje se habría perdido y todos los genes habrían derivado del linaje rojo, mientras que para el clado que incluye a las aves, a los cocodrilos y las tortugas, el linaje rojo se habría perdido y todas las betaglobinas habrían derivado independiente del linaje celeste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en realidad el proceso evolutivo habría reinventado el repertorio de betaglobinas en diversas oportunidades. Y lo que nosotros inicialmente vimos en los monotremas parece no ser una excepción, sino que en el fondo a medida que uno va expandiendo, y uno puede seguir expandiendo esto, uno se va dando cuenta que el repertorio se ha originado de manera independiente en los distintos grupos. Bueno, en realidad parece que no se sabía todo. Perdón, antes. Y esto a medida como un resumen en el fondo, lo que uno tiene es que en mamíferos terios uno tiene aquí las dos alfa-globinas y las dos beta-globinas que se originan en este grupo. Recuerden que la hemoglobina es un tetrámero con dos unidades alfa y dos unidades beta. En los monotremas también tenemos esto, pero tenemos beta-globinas que se originaron en el ancestro de los monotremas. En aves lo mismo, en cocodrilos, en tortugas y en escamados. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Que es bien interesante. Tenemos una molécula que es un tetrámero con dos unidades alfa, dos unidades beta, pero en donde las subunidades alfa fueron heredadas desde el ancestro común, mientras que las otras dos subunidades han sido reinventadas múltiples veces durante la historia evolutiva del grupo. Entonces, en realidad, como les decía hace un minutito, se sabía todo, se sabía casi todo, y en realidad no valía la pena porfiar. Yo creo que no. Y esto también les muestro esto porque este es un libro que es bien usado en genómica evolutiva, evolución molecular, en donde aquí Dan Graur dice que realmente la evolución de la superfamilia de las globinas en vertebrados es un sistema maravilloso, pero que todavía está parcialmente descifrado, y en donde todas estas complicaciones del sistema también son reconocidas, y nuestro trabajo está bien agradecido ahí mismo citado en el libro. Así que en realidad, que se sabía casi todo, parece que no se sabía casi todo, y como ustedes ya se adivinarán en el fondo, queda mucho más por descubrir, y sobre todo a medida que se van depositando más datos en bases de datos públicas. Y nunca es el fin de la historia. Y es de nunca fin de la historia, quiero enganchar con el siguiente punto, en donde les voy a mostrar rápidamente esto que lo mostró Mariana en el seminario anterior, en donde este paper a mí me gusta mucho. Es similar en el caso de la insulina, y ¿por qué lo digo? Es porque nosotros por la literatura conocíamos en realidad muchas de las modificaciones fenotípicas que sufrieron los cetáceos, productos de su reinvasión del ambiente acuático, ¿no? Entonces nosotros con Mariana, que fue la primera estudiante graduada del laboratorio, nosotros hicimos un trabajo que yo considero que es bastante bueno, en donde diseñamos un pequeño programita para poder maximizar el número de especies por grupo de ortólogos y poder usarlos todos. Y realmente lo que nosotros vimos era un poco, se condecía con la literatura antigua, en donde obviamente la mayoría de los genes que estaban sometidos a selección en categorías enriquecidas tenían que ver con el desarrollo de órganos que ya nosotros sabíamos que habían sido extensamente modificados producto del retorno al ambiente acuático. Nosotros estábamos muy contentos con Mariana por este trabajo, y por esta era una parte de su tesis. Y bueno, partimos al Evolution Meeting de Ottawa, ahí estaba Lenny también, me acuerdo, ahí salimos también a andar en bicicleta por ahí. Y teníamos, Mariana tenía su charla lista para presentarla, y vino lo siguiente. Se publicó un trabajo igual,
igual, y fíjense, esto era julio 6, julio 10 del 2012, esto se publicó el 18 de julio y nosotros supimos ahí mismo porque se había dado el avance del paper. Imagínense la tragedia, era una parte importante de la tesis de Mariana, estábamos nosotros en Ottawa y nos habían publicado el capítulo. Ahí yo entre WhatsApp con Mariana, ahí preguntándole un poco, ¿viste? Ella recordaba que yo le había dicho, y ahí está el enganche, no pasa nada, nunca es el fin de la historia. Había que tratar de salvar esto, ¿no? Y para agregarle un poco más en el fondo de cómo nos aguaron la fiesta, ese era mi cumpleaños, ¿viste? Y en realidad fue todo mal, ¿viste? Todo mal porque en realidad, bueno, pasó esto. Pero no terminó ahí, porque en realidad nosotros, bueno, nos recompusimos y sometimos el paper a GBE, al Genome Biology and Evolution, y yo recuerdo que lo sometimos y el paper lo demoraron, y lo demoraban, que quizá era un poco más de lo usual, yo pensaba, ¿no? Y recibimos este mail, aquí tuve que hacer un poco de arqueología en mi Gmail, que por suerte guarda, en donde nos dicen, no, ¿sabe qué? No. Y lo demoraron harto, ¿ah? Y acto seguido, un paper de nuevo de lo mismo, fíjense la fecha, súper cercana, en realidad estábamos súper quemados con Mariana porque en realidad ya nos habían publicado 2 veces lo mismo, y en donde el autor de correspondencia era parte de, era el Vice Editor in Chief de la revista. Cosas que pasan, no voy a elaborar más en eso, digámoslo, pero la pregunta era, bueno, con Mariana era, ¿cómo publicamos algo que ya fue 2 veces publicado? Y aquí está la magia. En realidad, y esto lo pienso hasta el día de hoy, yo creo que nuestro trabajo técnicamente es mejor llevado a cabo. Entonces, la carta de sometimiento parece otro paper, digámoslo, porque le teníamos que explicar a la revista de por qué ellos nos podrían eventualmente publicar algo que ya fue 2 veces publicado. Y en realidad empezamos a argumentar de que, no sé, por ejemplo, McGowan usaba los branch models y nosotros usamos los branch side models, que eran bastante más sensibles para hacer eso, y que si bien el trabajo de Sun también usaba el branch side, lo usaba en un diseño filogenético débil, como nosotros le poníamos, porque en realidad eran 5 especies, y a nosotros en realidad estábamos bien enojados, porque en realidad toda la literatura decía que con 5 especies no había poder estadístico suficiente para hacerlo. Y estaban los papers que nosotros citábamos. También decíamos que la inferencia de relaciones de ortología, en realidad, tanto en McGowan's y en el trabajo de Sun, usaron BLAST, ¿viste? Y eso, para quienes somos un poco más puristas, eso es como un pecado, ¿no? Porque en realidad eso es basado en similitud. Y bueno, eso lo dice la literatura, ¿viste? Y finalmente nosotros habíamos hecho este programita, esto es lo que se llama la búsqueda no exacta, para poder maximizar, y en realidad estábamos poniendo a prueba 5.720 en grupos de ortólogos que tenían más de 40 especies, sobre los 5 que tenían acá, por ejemplo. Y bueno, y finalmente lo terminaron publicando. Es un trabajo que ha sido citado, digámoslo. Yo creo que compartimos la cita entre los 3, así que es un tercio. Pero realmente más allá de eso, yo creo que realmente nuestro trabajo hasta el día de hoy pienso que técnicamente está mejor, más pensado en términos evolutivos de cómo poner a prueba la hipótesis, ¿no? Pero después de toda esa tempestad, en realidad, todo funcionó muy bien porque en realidad el trabajo de Mariana fue premiado como la mejor tesis doctoral por la Academia Chilena de Ciencias del año 2013. Así que después de toda esa tormenta viene la calma, y ahí bien por Mariana, que hizo un trabajo de lujo, ¿no? Y con esto ya voy terminando, y esto es más rápido. Este trabajo también me gusta mucho porque es un trabajo en que esta es parte de la tesis doctoral de Lisandra, que la hizo en el doctorado de Biología Celular de nuestra universidad, y que fue dirigida tanto por Sebastián de la Facultad de Medicina y por mí de la Facultad de Ciencias. Y en el fondo lo que trataba era entender un poco la evolución de canales TRP, que son canales que son selectivos de calcio, en donde hay un canal que se le llama el 5 y el 6, y que tienen patrones de expresión bien distintos. El 5 se expresa principalmente en riñones, mientras que el 6 se expresa más abiertamente. Y todo este trabajo partió simplemente haciendo una filogenia, y yo pensé en realidad que
todos pensamos que no íbamos a encontrar nada interesante, y en realidad fue súper interesante, y que se conecta con lo de las globinas, porque parece que las expansiones independientes de grupos de genes no parece ser algo infrecuente. Uno se da cuenta que tiene aquí el TRPV6 de mamífero y el 5 de mamífero, pero aquí tiene el 5 y el 6 de saurópsido. Los anfibios, que tienen es un festival de canales, y también los cartilaginosos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En realidad lo que tenemos es que habría habido una condición de un canal de copia única que mantendría el celacanto, los peces óseos y los ciclostomados, mientras que todos aquellos grupos de vertebrados que tienen más de un canal lo originaron de manera independiente. Y eso es bien interesante, de nuevo, porque quiere decir que el canal 5 del humano y el 5 de algún saurópsido no es ortólogo. Más interesante también fue que, si uno revisaba la literatura, se decía que las aves tenían uno solo, y siempre le llamaban 6, TRPV6, y en realidad nosotros decimos que nuestro árbol dice que es un TRPV5. Entonces, en el fondo, habría perdido aquí solamente el linaje de las aves. Y cuando uno muestra un alineamiento, se da cuenta que, y aquí van a tener que hacer un acto de fe, pero en el fondo, de nuevo, las rayas oscuras son los exones y las rayas amarillas son los intrones. Este es un gen que tiene bastantes exones. Aquí el TRPV5, en comparación al cocodrilo, hace match perfecto en todos los exones, mientras que en el caso del TRPV6, concordante con nuestro resultado, todos estos exones que están en rojo no se encontraron. Entonces, realmente, a diferencia de lo que dice la literatura, tiene el 5 y no el 6. Estos canales son interesantes también porque son distinguibles fenotípicamente. Fíjense que aquí lo que tenemos es un gráfico donde está el tiempo y la corriente normalizada. Entonces lo que uno hace es que toma el canal, lo expresa, aplica corriente, el canal se abre, y el canal 6 hace este fenómeno de inactivación rápida, mientras que el canal TRPV5 se mantiene abierto por más tiempo. Uno hace este mismo ejercicio, lo hicimos con el pollo, y el pollo, concordante con nuestra filogenia y con nuestros dot plots en el fondo, se mantiene abierto, lo que quiere decir que realmente es un TRPV5 y no un TRPV6, como dice la literatura. Y en el caso del el GAR, un pez óseo que no tiene duplicaciones, tiene un 5/6, en el fondo nosotros vemos que a 2 milimolar de calcio se mantiene abierto, pero a 10 milimolar muestra este fenómeno de inactivación rápida. ¿Y qué es lo que era interesante? Nosotros alineamos las proteínas y nos pusimos a mirar extensamente qué es lo que había, un trabajo de chinos, porque obviamente el canal no es solamente esta parte, pero nosotros nos dimos cuenta de que había un motivo de 3 aminoácidos que se condecía con las duplicaciones. Fíjense, siempre había ácido glutámico, fenilalanina y serina en todo lo que era TRPV5, y había ácido aspartico, leucina y treonina en todo lo que era TRPV6. Entonces, lo que nosotros sentimos la natural tentación de pensar de que esto podría ser responsable de esta diferencia fenotípica de la inactivación rápida entre los canales 5 y 6. Y fíjense acá, tenemos el mismo gráfico, tiempo, corriente, y fíjense que este es el 5 de humano wild type, entonces fíjense que se mantiene abierto. Este es el 6 de humano wild type, que hace este fenómeno de inactivación rápida. Y cuando nosotros al canal 5 de humano le ponemos estos 3 aminoácidos, si le reemplazamos estos 3 aminoácidos por estos 3, este canal 5 genera el fenómeno de inactivación rápida. Entonces parecíamos no estar tan equivocados en el fondo en esa tentación de que eso podría ser decirnos algo sobre las relaciones de estructura y función. Hicimos el mismo experimento también con el pollo. Recuerden que el pollo wild type en el fondo se mantiene el canal abierto, versus que si al canal del pollo le ponemos este ácido aspartico, leucina y treonina, lo que hace es que de nuevo genera este fenotipo de inactivación rápida. Y en el GAR pasa exactamente lo mismo cuando uno lo pone a prueba a 2 milimolar de calcio. En el fondo, de nuevo, no naturalmente se mantiene abierto, pero si uno hace el reemplazo aminosídico de estos 3, en el fondo, en este caso de estos 2, porque el ácido aspartico ya lo tenía, en el fondo genera este fenotipo de inactivación rápida. Entonces, para ir terminando aquí, que lo que aprendimos es que
repertorio de estos canales selectivos a calcio se originó independientemente en distintos grupos, en todos aquellos que tienen más de uno. Que el ancestro de los vertebrados habría tenido el repertorio de un solo gen, condición que hoy mantienen los ciclostomados, celacanto y peces óseos, y que este gen no inactivaría de manera rápida 2 milimolar de calcio, pero sí cuando uno pone 10 milimolar de calcio. La aproximación, y que la aproximación evolutiva tiene un rol importante en el entendimiento de la relación de la estructura-función. Creo que ya esa es mi última diapositiva. Los agradecimientos. Voy a agradecer a la fuente de financiamiento, Fondesit, que de manera infatigable ha financiado nuestra investigación, a Milenio y Minicat también por el financiamiento y por atreverse a incorporar la parte evolutiva en esto de los canales y enfermedades humanas, a la Fundación Luxic Scholars también por el financiamiento, a los compañeros aquí de batalla de las globinas, Jay y Federico, y también a Sebastián, con el cual estamos interactuando en esto de canales, enfermedades y evolución. Al grupo de Biología Integrativa de la Universidad Austral de Chile, un grupo fantástico que siempre da el aliento para seguir adelante, y no menos importante a todos quienes conforman el Opasolab, que también son quienes trabajan de manera incansable para tratar de entender cómo cambia el material genético en el tiempo. Y como última cosa también les quería mostrar un proyecto que estamos iniciando ahora, que se llama EvoDivulga. Es una cuenta en Instagram en la cual estamos empezando a postear conceptos de evolución en fácil y con buenas ilustraciones para todo público. Así que si están interesados, por favor visiten y sigan. Y eso sería. Muchas gracias, Len. Bien, Juan, gracias a ti por la presentación, súper clara. ¿Dejo de compartir? Sí, por si acaso, dejémosla ahí, por si acaso es necesario, pero abro la ronda de preguntas, tenemos tiempo suficiente, no hay apuro, así que a no ser que tú, Juan, tenga otro compromiso. No, está todo el tiempo, no hay problema. Perfecto, tenemos tiempo de sobra. Así que nada, abierto a las preguntas. Ahora voy a activar los micrófonos porque los tenía desactivados para que lo puedan activar quieran hacer las preguntas. Y si no, lo podemos hacer a través del chat los que tengan algún problema con el micrófono y quieran de todas maneras hacer sus preguntas. Así que abro la sesión. Mira, acá tengo una pregunta de Álvaro Benítez. No sé si Ajá. Álvaro la prefiere hacer en... No sé si nos escucha. Lo dice, muchas gracias por la presentación. Para lo que estamos iniciando en entender la evolución desde los genes, ¿qué bibliografía recomienda que sea indispensable revisar para comprender cómo se hacen todos estos métodos y pulirse en teoría? Yo creo, bueno, uno podría decir que hay reviews, digámoslo, que en distintas revistas que muestran algunas cosas, y quizás para partir también los libros de texto son un buen punto. Ese que yo mostraba de Dan Graul puede ser un buen punto, porque es bastante actual, es del año 2016, y en realidad hace un paseo por todas las grandes áreas de la genómica evolutiva, evolución molecular, como se le quiera llamar. Pero ese sería un buen punto de partida. Perfecto. Ok, ¿preguntas? ¿Quedó todo claro, parece? Yo tengo una pregunta, Juan. Dale nomás. Como este clásico, este meme que anda dando vueltas sobre, bueno, ¿y cuál es la relevancia fisiológica? Pues me pregunto, cuando tú mostrabas esto de los genes, de las globinas, la alfa por un lado, las betas por otro lado, las alfas parecen estar muy conservadas, según lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, muy conservadas o sea, han tenido una historia parecida muy en los distintos linajes, pero había una reconversión en el caso de las beta-globinas. Pero en el fondo funcionan juntas para Claro. la hemoglobina. ¿Qué puede estar pasando ahí en términos funcionales? ¿Por qué un conjunto se mantiene más o menos constante en el tiempo y otro conjunto aparecen nuevas versiones? Sí, eso es una muy buena pregunta que no sé si tiene una buena respuesta, porque en realidad en términos funcionales, como dices tú, por más que se hayan reinventado múltiples veces,
durante la historia evolutiva de nosotros, los tetrápodos, en el fondo, tú finalmente ves que el producto es funcional. Ahora, la pregunta quizás también es si es que nosotros nos debiésemos sorprender porque los repertorios de genes se originan de manera independiente en distintos grupos o no. Lo cual, como yo les comentaba en la presentación al inicio, cuando hicimos el trabajo con los monotremas, que nos sorprendimos, digámoslo, pero era en ese tiempo era una sola especie, era un grupo chiquitito, ¿no? Entonces, por eso es que yo les decía que nosotros después seguimos porfiando para ir agrandando el muestreo taxonómico y ver qué es lo que pasaba. Y parece ser que en realidad no nos tenemos que sorprender, y en términos funcionales, en el fondo, a ese nivel, digámoslo, porque estamos hablando de eventos que pudieron haber ocurrido hace 200 millones de años. No tiene una consecuencia en el sentido de que se originan de manera independiente, pero siguen trabajando. Y en el caso de la hemoglobina es bien interesante porque son 4 subunidades que tienen que trabajar juntas y que una, yo digo coloquialmente que es como bien portada, que son las alfa-globinas, que hay 3 en el ancestro y todos heredaron 3, más allá de que en algunos hayan habido algunas duplicaciones, ¿no? Pero en el caso de la beta-globina, de bien portada no tienen nada, porque en realidad se han originado múltiples veces, pero el sistema sigue funcionando, porque obviamente todos seguimos transportando oxígeno sin ningún problema. Entonces, generalmente las consecuencias funcionales son como, por ejemplo, ese primer trabajo que es de Jay, que te lo mostré en el fondo, que tiene que ver con situaciones más reales en el tiempo, más en tiempo real, en donde en el fondo uno va y busca ratones a 600 metros, ya casi 5.000 o casi 4.000 metros, en donde uno ve que el fenotipo es que tienen realmente afinidades por el oxígeno distintas, y uno trata de ver, en el fondo, cuáles son los cambios aminosídicos que darían cuenta de esa diferencia fenotípica en el caso de la hemoglobina. Perfecto. Gracias, Juan. No, de nada. Juliana. Olá, Juan, gracias por su charla. Hola, Juliana, muchas gracias. Oye, gracias por contar la historia ahí, qué terrible, yo sufrí con ustedes ahí, tú contando la historia de la publicación de la Mariana. Todos ya pasamos algún momento por algo parecido. Sí, es que los datos públicos son así, ¿viste? Todos tenemos acceso a ellos, ¿viste? Sí, entonces, bueno, muchas gracias. Y yo creo que sirve de experiencia a todos, que no es solo uno que pasa por eso, pero No, otros no. también. Podríamos hacer un Pero, grupo en Facebook, ¿viste? De los que sufrimos. sí. Y bueno, la pregunta en relación a los TRPs, porque, bueno, con la hemoglobina se ve claramente la asociación ahí con el ambiente. Entonces, no sé si hay alguna publicación en relación a la variación de los TRPs en relación a alguna variable ambiental donde los organismos están distribuidos. Y lo otro es cuán variable es a nivel intraespecífico esos genes. Sí, en realidad de eso, cuando nosotros iniciamos esto de los TRPE, en el fondo, habían unos pocos estudios evolutivos que quizás conducían incluso a conclusiones erróneas, como yo te decía, que al TRP único de pájaros le decían TRPV6, cuando en realidad era un TRPV5, ¿no? Entonces, en realidad había poco. Dicho eso, a nivel intraespecífico se sabe, no hay reportes, yo creo, no existe ningún reporte, y en realidad yo creo que está todo por hacerse en ese sentido, ¿viste? O sea, y si uno empieza, lo que pasa es que es como todo, yo creo que si uno empieza a indagar se va dando cuenta de las cosas. Lo que pasa es que lo que muchas veces pasa, como digo yo, es que algunos trabajos hacen, no sé, por ejemplo, alguna filogenia que quizás no está tan bien pensada, y en el fondo no logran realmente extraer la información que uno quiere extraer, en el fondo que en el fondo a través de reconciliar el árbol de genes con el árbol de especies uno podría sacar esa conclusión, que es como uno lo hace, digámoslo, para poder inferir la historia duplicativa. Entonces, no, en realidad se sabe muy poco de eso, ¿viste? Y en realidad ahí hay una enseñanza que es bien, que yo no la mencioné, pero cuando nosotros empezamos a hacer esto del TRPV5 y 6 con Sebastián, yo a Sebastián le preguntaba, en mi ingenuidad absoluta, le decía que ¿por qué no se hacían estos registros en ovocitos de rana? Que muchos de estos registros se hacen en ovocitos de rana, o sea, en el fondo se expresa el canal va a la membrana y se hace el registro. Y yo me acuerdo que Sebastián me decía, es que cada vez que lo hacemos en ovocitos de rana, hay señales raras, ¿no? Los resultados son raros, hay como muchas corrientes, y en realidad era porque, como yo les mostré ahí, no sé si se fijaron, pero lo mostré muy a la pasada, es que en realidad los anfibios
tienen al menos 4 linajes de este TRPV5-6, que yo no les pude poner nombre, pero ya no sabía cómo llamarlos, porque también hay otros TRP 1, 2, 3, 4, 5, 6, no supe ponerle nombre ahí. Pero en el fondo ahí uno se va dando cuenta que de repente hay señales que van. Entonces todos los que hacían corrientes de TRPV5 y 6, todos migraron desde osito de rana, si alguna vez lo hicieron, a otro tipo de células en el fondo, mamíferas en el fondo, para que no tuvieran esos resultados con mucho ruido de fondo, porque en realidad estaban trabajando en un sistema que ni siquiera conocían algo tan básico como cuántos canales tenía. Bien, gracias Juliana. Tenemos 2 preguntas en el chat. La primera Ajá. pregunta es de Camila Kercha. Ujú. ¿No? Dice, quizás la convergencia evolutiva es más común de lo que pensamos entonces, porque al hablar de que se han originado múltiples veces en el caso de las beta-globinas, ¿se entiende que es convergencia evolutiva o me equivoco? Sí, o sea, en el fondo, claro, el gen independiente del mismo sistema de el mismo, entre comillas, sistema de genes, sí, claro, ha ocurrido muchas veces. O sea, obviamente hay que entender de que, en el fondo, si bien se origina de manera independiente en distintos grupos, en el fondo siempre se parte por un gen ancestral que impone restricción, ¿no? En el fondo, era un canal TRP, 5-6, digámoslo, o era una beta-globina, digámoslo, que después diversificó en distintas beta-globinas, pero siempre una beta-globina. Entonces sí, es mucho más común de lo que uno cree, en el fondo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Camila, en el fondo, y eso en la beta-globina es extenso. En los TRP, que no hacía nada presagiar de que podíamos tener orígenes independientes en distintos grupos de vertebrados, pasó también, digámoslo. Entonces sí, totalmente de acuerdo con Camila, es así. O yo creo que es así. Perfecto. Gracias. De nada. Y la segunda pregunta que tenemos en el chat dice, según la teoría, y en relación a los canales, ya sea de calcio, agua u otro elemento o molécula, ¿cuál sería el canal ancestral desde que se originaron o fueron procesos independientes sin relación? No entiendo muy bien la pregunta, pero el canal ancestral, en el fondo, si es que uno de los duplicados le llama... Y esto de los nombres es un problema, y créanme, porque muchos de los nombres están puestos en base a la función, por gente que hace trabajo experimental de mesada. Entonces, muchas veces cuando uno que quiere conocer su historia evolutiva los toma y los ve tagueados de una manera, uno se confunde. Finalmente, la identidad del gen está dada por las relaciones evolutivas. Entonces, en el caso de los TRPV5 y 6, en el fondo, yo lo que les mostraba, por ejemplo, en el GAR, que es un pez óseo que tiene la condición ancestral de un gen de copia única, en el fondo nosotros, para evitar un poco de problema, le ponemos TRPV5/6, porque en el fondo no duplicó. Pero no quiere decir tampoco que ese gen en el GAR es el ancestro de, no sé, el 5 y el 6 en el humano, porque el canal de ninguna especie hoy viviente es el ancestro de ningún otro canal. Es como que ninguna especie hoy viviente es el ancestro de ningún otro grupo tampoco. Pero sí, pero eso es un problema porque la nomenclatura muchas veces a uno le juega una mala pasada, ¿viste? Perfecto. ¿Alguna más preguntas? ¿No? Yo no tengo preguntas, pero tengo un comentario. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, Mariana. Me hiciste recordar mis pesadillas con McGovern Son. Lo que quería comentar es que, obviamente, Juan para mí es mi modelo más grande de quien quiero, de verdad, de quien quiero ser, porque me acuerdo como si fuese ayer. Yo aún estaba en Canadá y Juan me llamó en una llamada Skype y me contó de ese paper y yo, era el primer trabajo que yo publicaba de mi doctorado. Para mí fue una tragedia, o sea, para mí el mundo se había acabado, todo se había acabado y Juan con su tranquilidad de siempre, no pasa nada, no es el fin de la historia, no te preocupes y todo demás. Y después, bueno, volvemos, rehicimos lo que teníamos que hacer, volvimos a intentarlo y pasa eso. El editor que tiene nuestro trabajo pasa 4 meses con él sin decir sí o no, y nosotros pensando que estaba en revisión. Y de repente, después de 4 meses, nos dice que no nos interesa. Y nosotros, ¿cómo así? 4 meses para decir que no.
y las 2 semanas ellos publican y esto es el coautor del trabajo. Y yo estaba enfurecida. Y Juan, no pasa nada, eso es lo que pasa. Y yo queriendo incendiar la revista y hacer cualquier cosa. Y Juan, no te preocupes, va a ser publicado. Y todo el tiempo calmándome, ¿no? Y hoy día soy yo que hago eso con mis estudiantes, ¿no? Y la historia se repite y ahora veo los jóvenes, no, es que publicaron ya, y yo siempre digo, no es el fin de la historia, con toda calma, no tanto, pero intento ser. Pero de verdad fue algo que yo uso como ejemplo de que realmente nunca es el fin de historia, aunque uses el mismo set de datos, siempre hay algo que contar. Y yo sigo la enseñanza que me diste para adelante. Así que muchas gracias, fue realmente un periodo de mucho aprendizaje. Sí, no, obviamente en esos tiempos era difícil mantener la calma porque uno tampoco es de piedra, ¿no? Entonces, sí, viste que a uno le publiquen 2 veces lo mismo, aunque yo insisto, yo creo que en nuestro trabajo técnicamente es mejor que los 2 publicados. Pero como les digo, más allá de eso, y era también uno de los objetivos de la charla, era un poco mostrar en el fondo qué es lo que pasa cuando uno está haciendo, porque en realidad uno generalmente lo que publica es la historia linda del paper, pero detrás de la historia linda del paper muchas veces uno podría escribir un libro entero, ¿no? Una enciclopedia. Y yo creo que transmitir esas cosas, ¿viste? Son importantes porque en el fondo las cosas son así, ¿viste? Uno no se puede imaginar de que todo es... en el fondo sale bien y sale bien a la primera. En el fondo muchas cosas salen mal y hay que darle una vuelta, ¿viste? Y eso yo creo que es importante transmitirlo, ¿viste? Todo lo otro se lo puede leer en el paper, ¿viste? Está publicado y disponible, así que sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que esos mensajes, las charlas son tanto para el resto, bueno, que uno rememora esos momentos. Yo también estaba ahí presente. Sí, Y pues tú estabas ahí también, sí, exactamente. también estábamos en Ottawa. Sí, Y pues. bueno, y también bueno como para las nuevas generaciones de científicos que el proceso Obvio. no es tan recto como aparece en el paper, que como tú dices, parece todo tan ordenado y la verdad que, bueno, ahora ellos están viviendo y todos estamos viviendo una época que nadie pensamos que íbamos a vivir, que estar en estos lockdowns de encierro y cuarentena y apenas Claro, todos trabajando de forma remota, algo que hace 2 años era impensado, y hay que reinventarse. Eso es lo que no queda otro. no queda otra. Hay que aprender trucos nuevos nomás, no queda más que eso. Sí. Así que no sé si hay más preguntas. Eh, si no, dejamos la charla hasta acá. Tuvimos un récord de 44 asistentes, así que muy buen Ah, registro. mira qué bueno. 37. 47 Ah, dice, mira. me corrigen acá, mira. Así que gracias, Juan, Gracias. por la charla. Los dejamos invitados para nuestra próxima charla, que será el martes 8 de junio. Lo que hemos optado dentro de la sociedad es tratar de hacer un equilibrio tanto de género y también de investigadores nacionales e internacionales, como también tratar de que los estudiantes o los investigadores que también estamos trabajando y que nos conocemos bastante acá en Chile, también veamos otras cosas, es una buena oportunidad. Así que estamos tratando de balancear bastante esto de los géneros, las procedencias y las áreas de investigación. Es por eso que el próximo martes 8 de junio tendremos a la doctora Anjali Goswami del Natural History Museum de Londres y que nos va a hablar sobre evolución de la forma en vertebrados. Así que los dejamos cordialmente invitados a todos y todas. Así que me despido por mi parte, que estén bien Buenísimo. y sigan cuidándose. Listo. Muchas gracias por la Chao, invitación nuevamente, que esté muy bien, nos vemos. chao Juan, Oh, gracias. gracias. Chao a todos. Listo. Chao, chao.